Brujas en la carretera de la sierra. La sierra de Oaxaca puede parecer tranquila cuando se recorre de día, con sus curvas verdes y el olor a humedad mezclado con pino. Pero por la madrugada, esa misma carretera se convierte en un silencio denso, como si algo aguardara en la espesura. El camionero venía de cargar maíz en la región de Sola de Vega, con destino hacia el norte. Era de los que preferían avanzar de noche para evitar el tráfico y aprovechar el aire fresco. Llevaba años cruzando esa zona y decía que ya conocía cada curva, cada pendiente, cada desvío oculto entre la neblina. Esa noche, sin embargo, notó algo fuera de lo común desde antes de subir la sierra. Su radio comenzó a emitir un zumbido bajo, como si hubiera interferencia, pero no había tormenta ni cables de alta tensión cerca. Pensó que era un fallo eléctrico y lo apagó. Faltando media hora para coronar el tramo más alto, notó el claro. No estaba allí normalmente. Lo reconoció porque solía ser un sitio con árboles frondosos, pero ahora aparecía como si alguien los hubiera talado con precisión. En el centro, una fogata ardiendo con fuego blanco, y alrededor varias figuras de mujer, todas vestidas de negro. Algunas estaban de pie, otras en cuclillas, y todas cantaban algo apenas audible. No era español, no era náhuatl, era algo gutural, como si las voces no salieran de sus gargantas sino del fondo del estómago. Cuando el tráiler pasó frente al claro, ellas se voltearon al mismo tiempo. No fue un giro natural, fue sincronizado, repentino, casi robótico. Sus rostros estaban ocultos por los velos, pero debajo se notaban los ojos. Brillaban como si tuvieran pequeños carbones encendidos por pupilas. Una de ellas levantó la mano, no para saludar, solo la alzó como señalando. El camionero aceleró. La caja del tráiler vibró con más intensidad que de costumbre. Pensó que había sido el viento o una ráfaga de aire descendiendo por la ladera. Pero el segundo golpe fue seco, directo, como si algo pesado hubiera saltado desde lo alto y aterrizado sobre la estructura. Miró por el espejo lateral. Por un momento solo vio la oscuridad, pero al cruzar una curva cerrada, una silueta apareció. No era animal, tampoco del todo humana. Estaba encorvada, como si caminara sobre manos y pies. Llevaba un cabello larguísimo que cubría casi toda su espalda y tenía brazos desproporcionadamente largos. Golpeaba la caja con una de sus manos huesudas y las uñas, largas como garras de águila, rechinaban contra la lámina. El hombre gritó, pisó el acelerador con toda su fuerza y tomó las curvas como nunca lo había hecho. El tráiler se sacudía, retemblaba, parecía al borde del volcamiento. Cada curva era una batalla para mantenerlo sobre el asfalto. Las luces altas alumbraban el camino, pero de reojo, él seguía viendo la figura encaramada. El rugido del motor no ahogaba el otro sonido, un chillido agudo, constante, como si alguien rascara vidrio con cuchillas. Las llantas traseras comenzaron a saltar. El volante vibraba como si las manos no bastaran para sostenerlo. Durante un descenso particularmente empinado, dejó de ver a la criatura. Fue como si se hubiera lanzado del camión. No escuchó golpe, no sintió impacto, solo dejó de estar allí. El silencio fue inmediato, pero antinatural. Ni grillos, ni viento, solo el zumbido de la máquina. Llegó al siguiente pueblo con las manos rígidas. Estacionó el camión junto a la gasolinera y bajó sin apagar el motor. Las piernas apenas lo sostenían. Dio la vuelta hacia la caja. Había algo que lo inquietaba aún más que la criatura. Quería saber si lo que había visto era real. No era una pesadilla. No era cansancio. No era su mente jugándole una mala pasada. La puerta trasera tenía marcas, arañazos profundos, como si 5 cuchillas hubieran rasgado el metal de arriba a abajo. Algunos pedazos de pintura estaban desprendidos. En la bisagra, atorados, había varios cabellos, negros, gruesos,
más largos de lo que cualquier persona podía tener sin que se enredaran en el suelo. Intentó tocarlos, pero algo le recorrió la columna al hacerlo. Un escalofrío que no venía del frío de la madrugada, sino de otro sitio más interno, más visceral. Pidió que un mecánico del lugar revisara la estructura, aunque no le contó todo. Solo dijo que algo le había caído encima en la sierra. El hombre inspeccionó los daños y dijo que no eran de rama ni de piedra, que eso había sido hecho con metal o algo aún más filoso. No supo qué decir ante los cabellos. Volvió a dormir esa noche en una pensión del pueblo. Intentó cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, escuchaba ese canto grave, los ojos brillantes, el golpe seco. No pudo quedarse dormido. Encendió la televisión y dejó las luces prendidas. Esa madrugada, alguien tocó la puerta de su cuarto. Lo hizo 2 veces, muy despacio. No era personal del hotel y nadie más había alquilado en esa planta. Cuando preguntó quién era, no hubo respuesta. Esperó en silencio. Al asomarse por la mirilla, no vio a nadie, pero en el suelo había un cabello negro, largo y húmedo. Volvió a encender el motor al amanecer. Recorrió el resto de su ruta como si lo persiguieran, sin detenerse más de lo necesario. En cada curva miraba los espejos. En cada alto revisaba la caja. Al llegar a su destino, descargó todo y pidió que lavaran la caja por dentro y por fuera. No quería dejar ni rastro. Desde entonces, evita esa ruta. Aunque es más larga y menos rentable, prefiere rodear por caminos más amplios, incluso con más tráfico. Con el tiempo, el hombre comenzó a hablar del tema solo cuando tenía demasiada confianza. Lo contaba sin adornos, sin querer convencer a nadie. Decía que no esperaba que le creyeran. Solo quería advertir. Porque hay un punto en esa carretera, un claro donde ya no crecen árboles, y donde algunas noches se enciende una fogata blanca. Si ves que las mujeres vestidas de negro te miran al pasar, no bajes la velocidad, no mires atrás, no te detengas por ningún motivo. Y sobre todo, nunca dejes que se suban, porque si una logra tocar la caja, no hay curva lo bastante cerrada para sacártela de encima. El hombre ensangrentado del kilómetro silencioso. Dicen que hay tramos en las carreteras mexicanas que cargan más que asfalto y curvas. Algunos llevan historias no contadas, gritos que no se escuchan pero se sienten, marcas invisibles que solo aparecen cuando el miedo ya es inevitable. Eso lo entendí una madrugada, cuando manejaba por la autopista rumbo a Puebla, justo a la altura del kilómetro sin nombre. El pavimento ahí parece más oscuro que en otros lados, y el silencio más profundo. Yo tenía años al volante. Había cruzado toda la República en mis rutas, desde Tijuana hasta Cancún, con todo tipo de carga, horarios, climas y hasta balaceras. Pero nunca me había enfrentado a algo que no pudiera explicar con lógica, hasta esa noche. Pasaban poco después de las 2 cuando el tramo se volvió especialmente callado, sin señal en el radio, sin otros faros viniendo de frente o atrás, solo yo, la máquina y la carretera iluminada apenas por los focos altos. Y de pronto, ahí estaba, un hombre parado justo en medio del carril, cubierto de sangre, agitando los brazos. No lo dudé. Clavé el pie en el freno con todas mis fuerzas. Las llantas chirriaron, el motor rugió, la caja tembló, y yo, sin pensar, tomé mi linterna, abrí la puerta y bajé. Grité, ¿está bien? ¿Qué pasó? Pero el camino estaba completamente vacío. Di vueltas con la linterna, cruzando el haz de luz por ambos lados de la carretera. Nada, ni un alma, ni rastro de sangre, ni auto volcado, ningún indicio de que alguien hubiera estado ahí. Caminé hasta el centro del carril, repasando el momento en mi mente. Juraría por mi vida que lo vi, alto, desaliñado, con la camisa empapada en rojo. Estaba tan real como el volante que acababa de soltar. Pensé que tal vez había salido corriendo
o se había tirado fuera del camino. Caminé entre los matorrales a la orilla, hasta donde la maleza lo permitía. Nada, ni un gemido, ni un crujido, ni un soplo de viento. Pero entonces vi las marcas. El frenazo había dejado huella. Las llantas habían reventado una línea en el asfalto que terminaba justo donde se había parado aquella figura. A su lado, contra la maleza, vi una cruz de madera clavada en la tierra. Tenía flores secas amarradas con un listón casi podrido por la intemperie. La fecha grabada era de más de una década atrás. Me quedé helado. El sonido del motor, aún en ralentí al fondo, me parecía lejano. La linterna temblaba un poco en mi mano. Bajé la mirada a la cruz. Estaba inclinada, vieja, como si el tiempo ya casi la hubiera vencido. Entonces, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más espeso, más denso. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí. No escuché pasos, no hubo brisa, pero juro por lo que más quiero que alguien estaba ahí, observándome. Giré con rapidez, apuntando con la linterna. Solo vi el camino vacío y la figura de mi tráiler al fondo. Pero por una fracción de segundo, justo antes de que la luz pasara, me pareció ver una sombra al borde del asfalto, agachada, como si algo se hubiera escondido. Volví a subir, cerré la puerta con fuerza y encendí el motor sin pensarlo 2 veces. Pero al mirar por el espejo lateral, lo vi una vez más. Detrás de la caja, entre los focos traseros, parado otra vez en el centro del carril, el mismo hombre ensangrentado. Esta vez no agitaba los brazos, solo estaba ahí, mirándome. Arranqué. No esperé a ver si seguía ahí. No volví a mirar los espejos. Solo aceleré hasta que los árboles se hicieron borrosos, hasta que sentí que lo dejaba atrás. El corazón me retumbaba en el pecho. En la siguiente caseta me detuve sin hablar. El operador me saludó como si nada. Yo apenas pude asentir. Me fui directo a una gasolinera, apagué el motor y me quedé ahí hasta que amaneció. No dormí, no comí, solo esperé a que saliera el sol. Después de ese viaje, pregunté discretamente entre otros camioneros. Muchos no querían hablar, pero uno, un veterano que llevaba más de 30 años en la ruta, me confirmó lo que temía. Ahí donde lo viste, ya ha pasado. Lo del hombre. Dicen que pide ayuda desde que murió en un choque con una pipa. Nadie supo bien qué lo mató primero, si el impacto o el fuego. Lo que sí dicen es que aparece solo a los que frenan, y que si lo ves una segunda vez, no llegas. Yo solo lo vi una vez, y con eso me basta. Desde entonces, evito ese tramo. Si mi ruta lo incluye, busco otro camino. Aunque tenga que recorrer más kilómetros, aunque me retrase. Hay cosas en este oficio que no se aprenden en la escuela ni con experiencia, y hay sitios por donde el alma de uno sabe que no debe volver a pasar. Esa noche dejé algo en esa carretera. Tal vez fue el sueño o la calma con la que conducía de noche, pero desde entonces, cuando se hace de madrugada y estoy al volante, no vuelvo a mirar a los lados. No freno por sombras, no bajo por nadie, porque nunca sabes si quien pide ayuda ya está muerto desde hace años. El compañero que no invité. Siempre he dicho que manejar de noche tiene lo suyo. Hay algo en el silencio de la carretera, en la negrura interminable del horizonte, que te deja espacio para pensar, o para volverte loco. Yo soy trailero desde hace más de 2 décadas. He cruzado México de punta a punta. He visto accidentes terribles, tormentas que parecen de otro mundo, animales cruzándose a media curva, hasta luces extrañas en el cielo. Pero nada me ha marcado tanto como lo que viví aquella noche en la carretera libre entre Monterrey y San Luis Potosí. Salí con una carga ligera, pura mercancía empacada rumbo a una bodega en Matehuala. Eran casi las 11 cuando dejé atrás el último retén, y como siempre, ya me iba mentalizando para aguantar el viaje hasta el amanecer. No tenía sueño, pero algo en el ambiente esa noche se sentía raro. No sabría cómo explicarlo.
No era frío, ni calor. Era como si el aire dentro de la cabina estuviera un poco más denso de lo normal. Puse música para distraerme y sin darme cuenta, pasaron más de 2 horas. Fue en un tramo recto, con la carretera vacía, que escuché el susurro. No fue un sonido cualquiera. Era una voz humana, baja, quebrada, como si alguien me hablara desde muy cerca, desde dentro de la misma cabina. Al principio creí que había sido mi imaginación, uno de esos ruidos que se mezclan con la música o con el ruido del motor. Pero entonces la escuché otra vez, más clara. Ya viene. Pisé el freno con cuidado, sin parar por completo, y bajé el volumen de la radio. Me quedé en silencio, con las manos tensas en el volante, y miré los espejos. Fue ahí, justo ahí, cuando lo vi. En el retrovisor del lado derecho, esa litera trasera que nunca uso más que para guardar cosas, estaba ocupada. Un hombre estaba sentado, mirando hacia mí. No pude verle bien la cara, como si su rostro estuviera cubierto por sombra. Pero lo que sí pude distinguir con claridad fue el sombrero de fieltro negro, viejo, con una pequeña pluma roja en un lado. Lo reconocí al instante. Ese sombrero era igualito al que usaba Goyo, un colega con quien trabajé durante años. Éramos muy unidos, de esos que se entienden sin hablar. Murió el año anterior en un accidente justo en esta misma carretera. Se volcó en una curva traicionera cerca de un cerro cuando venía con exceso de carga. Recuerdo que su cuerpo fue encontrado atrapado dentro del tráiler, aún con las manos en el volante. Desde entonces, muchos traileros evitan pasar por ese tramo en la noche, pero yo nunca fui supersticioso. Hasta esa noche. Me dio un escalofrío tan fuerte que sentí cómo se me erizaba el cuero cabelludo. No podía detenerme ahí, así que solo recité un Padre Nuestro, como me enseñó mi madre, y traté de no mirar más el espejo. El susurro no regresó, pero sentía una presencia. Era como si alguien respirara cerca de mí. El aire estaba helado dentro de la cabina, a pesar de que afuera el calor seguía pegando fuerte. Cuando finalmente llegué al punto de descarga, ya con la madrugada encima, lo primero que hice fue abrir las puertas traseras y revisar todo. No había nadie, todo estaba tal como lo dejé. Pero al revisar la litera, ahí donde vi sentada a la figura, encontré algo que no tenía explicación. Una pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe, doblada por la mitad, justo encima de la cobija vieja que siempre traigo de repuesto. Esa estampita no era mía, y estoy seguro de eso porque tenía escrito a mano, en la parte trasera, un nombre que conocía, Gregorio B., junto con la fecha del accidente. Me quedé congelado. Era la misma Virgen que él traía colgada en el retrovisor. Me la había enseñado una vez, diciéndome que su abuela se la regaló cuando empezó a manejar tráiler. Yo estuve en su velorio. Esa estampita fue puesta en su ataúd por su hermana. No dije nada, no lo conté a nadie por un tiempo. Me daba miedo que me tomaran por loco. Pero desde entonces, algunas noches, cuando el camino está más oscuro de lo habitual y no hay un solo coche en kilómetros, siento otra vez esa presencia. No hostil, pero tampoco pacífica. Es como si Goyo regresara para acompañarme. A veces creo que está cuidándome. Otras, no estoy tan seguro. Una madrugada, meses después de ese primer encuentro, me tocó volver por la misma ruta. Iba con carga pesada, así que decidí hacer parada antes del tramo de la curva donde murió Goyo. Me estacioné en una pequeña zona de descanso, bajé para estirar las piernas y me puse a fumar. Mientras lo hacía, una patrulla de camino se acercó. Me preguntaron si todo bien. Les dije que sí, que solo descansaba. Uno de los oficiales me miró fijo y me dijo algo que no olvido. ¿Usted es el que anda diciendo que ve a alguien en la litera? Me quedé en silencio. No sabía si reírme o asustarme. No había contado mi historia a nadie fuera del círculo de confianza, y mucho menos a un oficial. No se asuste, continuó. No es el único.
Otros 2 traileros nos han dicho lo mismo. Uno incluso juró que el pasajero le pidió que bajara la velocidad en una curva. Esa misma, la del accidente. Si no lo hubiera hecho, habría volcado también. No supe qué responder, solo asentí. Desde ese día, cambié un poco mis hábitos. Ahora, antes de arrancar, siempre saludo en voz alta, como si hubiera alguien más conmigo. Vamos con cuidado, compadre, digo. Y si paso por esa curva, bajo la velocidad, sin importar que traiga prisa. Hay algo allá afuera, algo que no entendemos. Tal vez algunos de nosotros no se van del todo. Tal vez siguen recorriendo las rutas donde vivieron, sufrieron o murieron. Y si ese es el caso, me queda pensar que Goyo no ha dejado de manejar. Solo cambió de asiento. No sé cuánto tiempo más voy a seguir manejando de noche, pero sé que, mientras lo haga, esa sombra en la litera me va a seguir. No siempre se deja ver, pero de vez en cuando menos lo espero, el espejo me muestra algo más que mi reflejo. Y entonces, solo entonces, sé que no estoy solo. Los niños de la curva. Había salido desde Pachuca en dirección a la Sierra Gorda, cruzando aquellas montañas que parecen eternas, retorcidas de neblina y viento frío. Ya conocía la ruta. La había hecho tantas veces que el volante se sentía como una extensión de mis manos. Pero esa noche, algo era distinto. Todo estaba más denso. La niebla parecía viva. No había luna. Apenas los faros del tráiler lograban abrirse paso entre la blancura espesa que se enroscaba alrededor de la cabina. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Iba lento, con el pie acariciando el freno por si algún animal salía de la nada. Entonces los vi. 2 niños parados justo al borde de una curva cerrada. No se movían, solo miraban. Uno más alto que el otro. Parecían hermanos. Llevaban ropa clara y los zapatos manchados de lodo. Lo más desconcertante fue que no tenían expresión de miedo. Más bien, sus rostros estaban tranquilos, como si esperaran algo. Instintivamente clavé los frenos y me fui a la orilla. Las luces traseras titilaron mientras descendía con la linterna en la mano, gritando para que no se movieran. Les pregunté si estaban perdidos, si sus papás sabían que estaban ahí, pero en vez de responder, se dieron media vuelta y echaron a correr, riéndose. Las risas eran suaves, pero rebotaban por la niebla como si vinieran de todos lados. Tomaron un desvío de tierra que no recordaba haber visto nunca, un sendero estrecho, empedrado a ratos, como esos que conectaban los ejidos con la carretera hace décadas. Los seguí unos metros, tratando de verlos entre los árboles. Solo escuchaba los pasos pequeños, las carcajadas intermitentes. La linterna falló. Se apagó sin aviso. Golpeé el mango y volvió por unos segundos, lo justo para ver que ya no estaban. Silencio total. Ni grillos, ni hojas, ni viento. Solo mi respiración agitada. Di media vuelta. Regresé al tráiler lo más rápido que pude. Cerré la puerta y me quedé un momento en la cabina, esperando entender lo que acababa de pasar. No sabía si eran niños reales o si el cansancio me estaba jugando sucio. Pero la risa, esa risa era demasiado clara como para ser una alucinación. Llegué al pueblo base antes del amanecer, un lugar sin nombre grande, apenas unas cuantas casas y una tienda que también servía de fonda. Me bajé a tomar café, todavía con las manos frías. Me senté al fondo, cerca del fogón. Conté lo que había visto sin adornos, esperando que se rieran de mí o que alguien dijera que eran hijos de algún campesino madrugador. Pero no se burlaron. Un viejo que estaba sentado junto al mostrador se giró lentamente hacia mí. Tenía los ojos hundidos y la piel como papel reseco. Me preguntó si había sido en la curva antes del puente de piedra, justo donde el camino sube entre 2 cerros. Le dije que sí. Entonces bajó la voz. Dijo que hacía muchos años, en los tiempos en que los camiones eran más lentos y los frenos más traicioneros, una familia bajaba de la sierra en un bochito azul. Los papás estaban adelante y los 2 niños, un varón y una niña,
Iban dormidos atrás. Les cayó la neblina justo al tomar esa curva. El coche patinó, se fue al barranco y explotó. Solo los adultos lograron salir. Los cuerpos de los niños quedaron calcinados entre los fierros. Desde entonces, dijo el viejo, había quienes aseguraban haberlos visto jugar cerca del camino, siempre cuando la niebla era más densa de lo normal, siempre riendo. Me quedé helado. No había forma de que supiera detalles como lo del tamaño de los niños o la risa. No se lo había contado a nadie más. Y sin embargo, lo describía como si él también los hubiera visto alguna vez. Regresé al tráiler sintiéndome pesado. No dormí ese día. Me estacioné fuera del poblado y me quedé en la litera sin cerrar los ojos, repasando el momento en que salieron corriendo hacia la bruma. Esa fue la primera vez que los vi, pero no la última. Pasaron meses sin incidentes. Evitaba esa ruta cuando podía. Me inventaba desvíos o aceptaba cargas distintas con tal de no cruzar por ahí. Pero una noche de noviembre no tuve opción. La empresa cambió mi itinerario sin aviso y me mandaron a San Joaquín, obligándome a tomar esa maldita carretera otra vez. Cuando llegué a la curva, toqué el claxon 3 veces y recé en voz baja. Era una costumbre que adopté después de aquel día. No sabía si era superstición o respeto, pero me hacía sentir menos vulnerable. Esa noche no los vi, pero sí los escuché. Primero pensé que era la radio, pero la tenía apagada. Luego pensé que eran grillos, pero no era temporada. Fue una risita breve, aguda, y luego otra, como si alguien se escondiera justo detrás del tráiler, debajo del remolque. Aceleré. No miré los espejos, no frené, solo quería dejar atrás ese tramo. Lo más raro fue que, al llegar a la siguiente gasolinera, uno de los despachadores me preguntó si llevaba niños a bordo. Le respondí que no, claro, pero me dijo que al pasar él había visto 2 cabecitas pequeñas por el vidrio trasero. Le sonreían. No le respondí, solo le pagué y me fui. Desde entonces, cada vez que cruzo por esa ruta, me preparo. Llevo crucifijos, agua bendita, estampas de San Cristóbal, lo que sea. No para protegerme, sino para que no se acerquen. Ya no quiero verlos, ya no quiero oírlos, pero ellos parecen regresar cuando menos lo espero. Hay noches en que los sueños me traicionan. Me veo caminando en esa bruma, escuchando la risa delante de mí. Corro, grito, pero nunca los alcanzo, y despierto sudando, con el eco de sus voces flotando en mi cabeza. Algunos compañeros traileros no me creen. Dicen que son historias para mantenernos despiertos, pero otros han pasado por ahí y sin decirlo abiertamente, me miran con ojos distintos cuando les cuento lo que vi. Uno incluso me confesó que, en esa misma curva, vio una figura infantil parada sobre la barrera, con los pies descalzos y los ojos completamente blancos. No hay explicaciones, solo advertencias. Si vas a cruzar esa carretera de madrugada y la niebla se espesa de golpe, toca el claxon, reza, no te detengas, aunque veas algo, aunque sean niños, aunque sonrían. Porque hay cosas que parecen inocentes, pero no lo son. Cosas que no deberían estar aquí, pero siguen entre nosotros, repitiendo una tragedia en bucle, atrapadas en la bruma. Y si alguna noche escuchas risas donde no hay nadie, acelera, no mires atrás. Autostopista diabólico. Esa madrugada, la autopista que conecta los Altos de Jalisco con el sur del estado estaba completamente vacía. No había faros a lo lejos, ni siquiera luces de caseríos cercanos. Solo el rumor constante del motor y la vibración del tráiler sobre el asfalto. El camionero llevaba horas manejando, cruzando una zona poco transitada entre cerros donde, según decían los más viejos, era mejor no detenerse nunca. La noche era cerrada y la niebla comenzaba a colarse en ráfagas entre los árboles al borde de la carretera. El conductor, un hombre ya entrado en años,
Con años de ruta encima, no solía temerle a nada, pero aquella noche lo mantenía especialmente alerta. Una especie de presión en el pecho lo hacía mirar por los espejos más de lo habitual. Fue entonces cuando lo vio. Justo a la salida de una curva cerrada, parado junto a la línea blanca, un hombre levantaba la mano en señal de pedir aventón. Vestía de negro de pies a cabeza, con un sombrero ancho que apenas dejaba ver el rostro, y un traje tradicional de charro bordado con hilos plateados que brillaban con la luz de los faros. No había ningún vehículo averiado, ningún pueblo cerca, ningún motivo para que alguien estuviera ahí a esa hora. El camionero frenó instintivamente, más por el susto que por la intención de ayudar. Pero el hombre ya estaba junto a la puerta, saludando con una voz profunda. «Buenas noches, paisano. ¿Me lleva aunque sea unos kilómetros?» No hubo gritos ni sustos. Solo esa calma extraña que le heló la sangre. Sin saber por qué, abrió la puerta y el charro subió, acomodándose sin esfuerzo en el asiento del copiloto, cruzando las piernas como si la cabina le fuera familiar. «Qué noche más fría», dijo el forastero. «Aunque usted debe estar acostumbrado, siempre va con la ventanilla entreabierta». El camionero volteó a mirarlo. Nunca mencionó lo de la ventanilla. Era cierto, siempre la dejaba un poco abierta porque odiaba el vaho, pero no era algo que cualquiera pudiera saber. «¿Cómo dice?» «Que usted no confía en los aires acondicionados. Prefiere el frío natural, aunque se le entuman los dedos, como aquella vez que cruzó Zacatecas con las manos dormidas. ¿Se acuerda?» El volante le tembló. No podía responder. El hombre hablaba con una suavidad incómoda y su sonrisa permanecía fija, sin que se notara el más mínimo parpadeo. La barba corta, bien delineada, y los ojos profundamente oscuros, como si no reflejaran la luz. El trayecto continuó durante algunos minutos más. El charro no dejaba de hablar, siempre con esa voz que parecía conocer al conductor desde hace años. Mencionó el nombre de su hija. Recordó cómo se sintió la noche que enterró a su madre. Habló de su primer camión, uno viejo y oxidado que compró con un préstamo y que terminó incendiado en una brecha de Chihuahua. El conductor comenzó a sudar. El volante le resbalaba entre las manos. Ya no sabía si estaba soñando o si realmente tenía a alguien sentado a su lado. Miraba de reojo al charro, buscando alguna falla en su apariencia, pero todo era impecable. Los botones, el sombrero, las botas sin una mota de polvo. Lo único que desentonaba era ese olor que comenzaba a llenar la cabina. Un olor denso, rancio, algo entre gasolina y azufre. «Ya casi llegamos», dijo el charro, señalando la siguiente curva. «Ahí me bajo, si no le molesta». El conductor asintió mecánicamente. Frenó con cuidado al entrar a la curva. Era un tramo peligroso, sin barandales, con una caída de cientos de metros hacia el monte. La neblina se hizo más espesa justo en ese instante. Entonces ocurrió. «Por el favor», dijo el charro y extendió una bolsa de tela oscura. El camionero no la tomó de inmediato. Dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando la tocó, sintió el peso. Era oro. Monedas antiguas, redondas, brillantes como si hubieran sido acuñadas esa misma mañana. «No puedo aceptar eso», dijo con voz quebrada. Parpadeó un segundo, y cuando volvió a mirar hacia la derecha, el asiento estaba vacío. No hubo sonido de puerta. No hubo movimiento brusco. Solo el vacío y ese hedor insoportable. El camión seguía avanzando a baja velocidad y en la curva no había nadie. Nada. Solo la carretera cubierta de niebla y el eco de su respiración entrecortada. Volteó hacia la bolsa. Seguía allí, abierta, con las monedas temblando levemente por el movimiento del vehículo. Detuvo el tráiler más adelante, bajó temblando y arrojó el contenido al barranco sin pensarlo.
No quería quedarse con nada de aquello. Volvió a subir, cerró con seguro y no miró más por el retrovisor durante horas. Al llegar al siguiente retén, los soldados notaron su palidez. ¿Todo bien, jefe? Él solo asintió. No supo cómo explicar que había recogido a alguien que no existía, que había tenido en sus manos oro que no parecía de este mundo, que aún sentía ese olor impregnado en la ropa, como si el azufre se hubiera filtrado en sus poros. Pasaron los días, y cada vez que intentaba contarlo, algo se lo impedía. La garganta se le cerraba, la lengua se le trababa. Finalmente lo escribió, en una libreta vieja que guardaba para anotar cargas y entregas. Allí detalló cada segundo de aquella noche. Luego quemó la hoja. Aún maneja, aún cruza esas rutas, pero nunca más volvió a detenerse por alguien en la carretera, sin importar cuán desesperado pareciera. Porque lo sabe con certeza que esa noche no fue una alucinación, y que en las carreteras solitarias de México, a veces, quien pide aventón no es un hombre, ni mucho menos alguien con buenas intenciones. A veces es el diablo, disfrazado con charro elegante y sonrisa sin alma, esperando al próximo conductor que se atreva a frenar. El cadejo en la cuesta. Esa madrugada, la neblina bajaba espesa entre los cafetales. El motor del tráiler rugía constante, subiendo por una carretera serpenteante que conectaba los cerros de Veracruz con una empacadora en la sierra. Llevaba costales vacíos para cargar producto fresco, como lo hacía cada semana desde hacía varios años. Aunque la ruta era peligrosa, la conocía de memoria. Pero esa noche, algo fue distinto. Pasaban las 3 cuando apareció. Un perro negro, enorme, de pelaje opaco como hollín húmedo, se plantó justo en medio del asfalto. No ladró, ni se movió. Solo se quedó ahí, con la cabeza erguida y los ojos brillando como carbones encendidos. No era el reflejo de las luces. Aquello parecía interno, como si llevara fuego por dentro. El chofer pisó el freno con fuerza. Las llantas chirriaron y el tráiler tembló al detenerse. Por un instante pensó que era un animal extraviado, un perro de monte tal vez, pero su cuerpo entero se tensó de inmediato. Algo no cuadraba. La forma en que lo miraba, sin parpadear, con una quietud antinatural. No jadeaba, no mostraba los colmillos, no daba un solo paso. Estaba allí como si lo esperara. Tocó el claxon. 2 veces, largas. El eco rebotó entre los cerros. El perro ladeó la cabeza con lentitud, como quien escucha una voz lejana. No parecía asustado, ni siquiera incómodo. Esa reacción le erizó la nuca. Había algo en ese gesto que no era animal. «Ándale, muévete», murmuró el camionero con la garganta seca. Pasaron segundos que se sintieron eternos. Al final, decidió rodearlo. Giró el volante con cuidado y movió el tráiler a la derecha, apenas dejando suficiente espacio para no atropellarlo. El perro no se inmutó, solo lo siguió con la mirada. Cuando el tráiler pasó a su lado, algo se oyó dentro de la cabina. Un gruñido, pero no uno común. Era un sonido bajo, profundo, como si saliera de una garganta demasiado grande para un perro, como si arrastrara palabras que no eran de este mundo. El gruñido retumbó por dentro del tráiler, vibrando en el asiento, en el tablero, en el pecho del conductor. Y aunque no pudo entenderlo del todo, juraría que fue una frase, una advertencia. Aceleró. Subió la cuesta sin mirar atrás. Quería dejar esa escena lo más lejos posible, pero algo le dijo que no debía ignorar el retrovisor. A medio camino, vencido por la ansiedad, lo miró. Nada. El perro ya no estaba. Ni rastro de él en la carretera, ni en los cafetales que la bordeaban, como si jamás hubiera existido. No volvió a detenerse. Recorrió los últimos kilómetros temblando. Cuando llegó al pueblo, aún era de noche.
Se estacionó frente a la tienda donde solía tomar café con pan dulce antes de la carga, pero esa vez no entró. Se quedó dentro de la cabina, respirando hondo, sintiendo cómo el volante seguía húmedo de sudor entre sus dedos. Minutos después, un anciano se le acercó. Vestía camisa de manta y sombrero viejo. Lo saludó con un gesto leve y se recargó en el estribo del tráiler. «Lo vi bajando como alma que lleva el diablo», dijo. «¿Qué vio allá arriba?» El camionero dudó. No quería sonar loco, pero algo en la mirada del viejo le dio confianza. «Un perro, grande, negro, se me quedó viendo en medio del camino. No se movía y gruñó raro, como si hablara». El anciano bajó la vista, suspirando hondo. «El cadejo», murmuró. Esa palabra no la había escuchado desde niño, pero resonó con peso en el silencio de la madrugada. El anciano le explicó que en la región se hablaba de ese espíritu, un can espectral que aparecía en los caminos solitarios. Algunos decían que protegía a los justos, otros que maldecía a los que ocultaban culpas. Su presencia nunca era gratuita, siempre anunciaba algo, un cambio, un aviso, una decisión. «¿Y usted cree en eso?», preguntó el chofer, más por temor que por incredulidad. «Yo número, pero he visto hombres cambiar su ruta después de verlo, y otros ya no volvieron a pasar por aquí». El viejo se despidió y entró a la tienda. El camionero quedó solo. Cuando por fin descendió de la unidad, fue directo al mercado del pueblo y buscó al curandero local. Compró un amuleto de protección, una cruz de ocote bendita con cera roja, tejida con hilo de maguey. Desde entonces la lleva colgada del retrovisor. Esa fue la última vez que subió sin protección por esa sierra. No volvió a ver al perro, pero lo sueña, siempre igual, en mitad del camino, con esos ojos que parecen humanos, viéndolo, como si le preguntaran si ya había entendido el mensaje. Nunca se accidentó, pero cada que otro trailero le preguntaba por esa cuesta, él desviaba la mirada y decía que no valía la pena arriesgarse en la madrugada. En la región aún hay quienes hablan del cadejo. Algunos le rezan, otros se burlan, pero todos coinciden en algo. Si lo ves, no sigas igual. Cambia algo, o el camino lo cambiará por ti. El espíritu del cerro. Yo no era de los que creen en cosas raras. Toda mi vida como trailero había estado marcada por la lógica del camino. Si algo se descompone, lo arreglas. Si algo no cuadra, lo revisas. Pero aquella noche en la Sierra Tarahumara me enseñó que no todo tiene explicación. Era un viaje de carga desde Ciudad Cuauhtémoc hacia una comunidad enclavada en la sierra. Ya había recorrido esa ruta antes, aunque pocas veces de noche. Esa vez se me hizo tarde porque un retén nos retrasó varias horas. El sol cayó más rápido de lo que esperaba, y para cuando empecé a subir por los tramos estrechos y empinados del cerro, la oscuridad ya se había adueñado del paisaje. Conduje atento, como siempre, con las luces altas y la radio encendida a bajo volumen. Las curvas eran traicioneras y el clima era fresco, pero tranquilo. No había neblina ni lluvia. Todo parecía normal, hasta que el motor empezó a toser. No era un fallo mecánico común. Era como si se ahogara, como si algo dentro del camión no quisiera seguir subiendo. El tablero parpadeó y el volante se endureció. Me vi obligado a detenerme en una curva, justo donde el camino se ampliaba un poco por un saliente de piedra. Apagué el motor y bajé. Tomé la linterna y revisé la parte frontal. No había nada aparente, ni humo ni fuga, pero el aire estaba frío, demasiado frío para ser una noche serena. Y entonces lo noté. Frente a mí, a un par de metros del arcén, había una formación rocosa prominente. Parecía natural, pero al enfocarla bien, vi que un viejo pedernal sobresalía entre la maleza.
Tenía símbolos extraños grabados, como espirales y formas geométricas que nunca había visto. Fue en ese instante que lo escuché. Un susurro. No fue el viento ni un animal. Fue una voz, clara, murmurando palabras en un idioma que no entendí. Me ericé. La linterna tembló en mi mano. Giré lentamente, sintiendo el escalofrío recorrerme la nuca. Y ahí estaba. Sobre el pedernal, de pie, como suspendido en la piedra, un anciano rarámuri, con ropas tradicionales, manta blanca, faja roja, huaraches gastados y un sombrero de palma. No tenía sombra, pero sí una presencia que se sentía como plomo en el aire. No se movía, solo me miraba. No era un hombre vivo, su figura era translúcida. A través de él se filtraba la luz de mi linterna, como si su cuerpo no estuviera hecho de carne, sino de niebla. No supe qué hacer. Lo primero que sentí fue miedo. Un miedo profundo, seco, como el de un niño atrapado en la oscuridad. Pero luego vino algo distinto, algo más antiguo, una necesidad instintiva de respeto. Bajé la mirada, me quité la gorra y sin saber bien por qué, le pedí perdón. Me arrodillé ahí mismo, entre grava y ramas, y metí la mano en el compartimento lateral de mi tráiler. Recordé que días antes, en Sonora, un viejo me había regalado un paquetito de tabaco natural, diciendo que era bueno para los espíritus del monte. No le creí en su momento, pero no lo tiré. Lo encontré y lo dejé al pie del peñasco, sobre una roca más baja. No dije más, solo lo dejé ahí, como una ofrenda humilde, y me aparté. La figura del anciano se desvaneció lentamente, sin emitir un solo sonido. No fue una desaparición brusca, sino como si se disolviera en el aire, convertido en bruma que se mezclaba con la noche, y con él también se fue el frío. El aire volvió a ser templado. El silencio ya no era amenazante. Me levanté y regresé al camión. Metí la llave al switch y giré. El motor encendió a la primera, con un rugido limpio, como si nada hubiera pasado. Ni una falla, ni un tirón, nada. No supe si llorar o reír. Seguí mi camino. No le conté a nadie hasta llegar al poblado al que iba, ya de madrugada. En la fonda donde desayuné al amanecer, me senté junto al dueño, un hombre de unos 60 años con el que ya había platicado antes. Le conté lo que vi, con palabras cuidadosas. Él no se rió. Al contrario, me miró con seriedad. A ese cerro no se le debe faltar el respeto, me dijo. Hay lugares donde los antiguos todavía cuidan. Ese pedernal es un altar viejo. Muy pocos lo conocen, pero los ancianos rarámuris dicen que ahí vive un guardián. Si te detuviste sin pedir permiso, te quiso advertir, pero si le diste tabaco, hiciste bien. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, no importa si voy solo o con otro chofer, reduzco la velocidad y le hablo al cerro, no en voz alta. Solo murmuro un saludo, un permiso, y llevo siempre algo de tabaco, por si acaso. Muchos dirán que me sugestioné, que era el cansancio, la altura, el frío. Pero los que hemos vivido en carretera sabemos que hay lugares donde la lógica no manda, donde lo antiguo todavía respira. Y esa noche, en medio de la Sierra Tarahumara, yo lo vi. Sentí esa mirada ancestral atravesarme el alma. No me hizo daño, solo me enseñó algo, que en ciertos caminos no basta con saber conducir, también hay que saber respetar, porque no todo lo que nos observa desde los cerros está hecho de carne y hueso. Algunos están hechos de historia, de piedra y de espíritu. Santa muerte en la curva. No soy religioso, ni creo en santos ni en brujerías. O al menos así era hasta aquella madrugada en la carretera libre hacia Tecate. Había salido tarde del punto de carga en Mexicali. Me urgía llegar, y aunque la autopista era más segura, tomé la libre por ahorrarme unos pesos.
No era la primera vez que lo hacía. Conocía bien esas curvas traicioneras que se enroscan entre los cerros, donde más de uno ha perdido el control por andar con sueño o confiado. Todo transcurría como cualquier viaje nocturno. La música bajita, las luces del tablero tenues y la mirada fija en el camino. El aire estaba frío, seco, de esos que no huelen a nada. Pasaban las 3 de la mañana cuando sentí algo extraño. No sabría decir qué fue primero, si la presión en el pecho o esa sensación de que algo me estaba esperando más adelante. Vi a lo lejos una figura junto al asfalto, parada justo antes de una curva conocida por los traileros como La Lengua, por lo larga y peligrosa. Al principio creí que era una persona pidiendo aventón. Bajé la velocidad instintivamente, pero al acercarme noté que no era una persona común. Era una figura femenina, alta, envuelta en una túnica negra. No se movía, no hacía señas, solo estaba ahí, de pie, inmóvil. Lo que me heló la sangre fue que debajo del velo oscuro se veía una calavera completa, blanca como el yeso, perfectamente definida. Sus cuencas parecían vacías, pero sentía como si me mirara directo a los ojos. Pasé lento. Ella levantó la mano izquierda, no para detenerme, no para saludarme. Fue un gesto ambiguo. Parecía una advertencia silenciosa. Mis manos estaban sudando sobre el volante, pero el resto del cuerpo estaba helado. Apenas crucé frente a ella, sentí un escalofrío que me subió por la espalda como si alguien me hubiera metido hielo dentro de la camisa. Seguí, acelerando un poco, tratando de no mirar atrás, cuando de pronto la curva se vino encima. Y ahí estaba, un tráiler de doble remolque volcado, bloqueando los 2 carriles. Pisé el freno con fuerza, las llantas chirriaron, el motor gruñó, la carga tembló. El camión se fue de lado un par de metros y quedó a escasos centímetros del desastre. Me bajé temblando. Olía a diésel, a polvo, a caucho quemado. No había patrullas, ni luces de auxilio, ni gente auxiliando. El accidente era reciente, muy reciente. Caminé unos pasos hacia el otro vehículo, con el corazón queriendo salirse del pecho. Adentro no se movía nadie. Después supe que el chofer murió al instante. Cuando regresé al mío, lo primero que hice fue mirar por el retrovisor. La curva aún era visible desde ese ángulo, pero no había nadie en la orilla. Ninguna figura, ninguna mujer, nada. El tramo estaba vacío, el pavimento frío, el silencio tan hondo que hasta el zumbido de los postes eléctricos se volvía inquietante. Me subí de nuevo y apagué el motor. Me quedé ahí, quieto, sin poder moverme. Pasaron unos 20 minutos hasta que llegaron otros vehículos. Algunos se detuvieron, otros avisaron. Llegaron los federales, la ambulancia, las grúas. Yo seguía ahí, con las manos temblorosas y sin saber qué decir. Cuando por fin pude hablar con un paramédico, le conté lo que vi. Me miró de reojo y dijo algo que no olvido. No eres el primero que ve a la santa en esa curva. La muerte a veces no viene a llevarse a todos, a algunos solo los viene a advertir. Volví a la cabina, revisé todo. En la guantera había una estampita de la Santa Muerte que me había dado mi primo. Siempre me burlé de ella, la guardé por compromiso, pero esa noche la pegué al tablero. No sé si fue ella o alguna otra cosa. Solo sé que algo quiso que frenara. Algo que me mostró su rostro sin disimulo. Los días siguientes no hablé mucho del tema. Cuando me preguntaban por qué estaba tan callado, decía que había sido un viaje difícil, pero por dentro sentía que algo había cambiado. Empecé a notar más cosas. Pequeños detalles en la carretera, olores que no estaban ahí antes, sombras que pasaban por el rabillo del ojo. No sé si fue paranoia o si después de verla, uno queda marcado. Volví a pasar por esa misma curva semanas después. Iba de día.
Me orillé por unos minutos, bajé con una veladora y la dejé en una roca. No le recé, no le pedí nada. Solo murmuré un «gracias» en voz baja. El viento sopló fuerte y casi apaga la llama. No volví a verla, pero a veces, cuando tomo rutas solitarias, siento que alguien camina al borde del camino, que alguien me observa, que si bajo la velocidad es porque alguien me lo está pidiendo. Muchos traileros han contado cosas parecidas. Algunos aseguran que es una alucinación por el cansancio, otros que son señales de quienes ya no están. Pero los que la hemos visto sabemos la diferencia. No era una mujer disfrazada, ni una estatua, ni un sueño. Era ella, la muerte, y esa noche no vino por mí, solo me hizo un gesto, uno que me salvó la vida. Desde entonces no paso una curva sin pensar si volveré a verla, porque cuando lo haga, tal vez no sea solo una advertencia, tal vez la próxima vez no levante la mano, sino que me abra los brazos. Habitación 106. Esa noche el cansancio me estaba venciendo. Llevaba muchas horas de camino, venía desde Mazatlán rumbo a Hermosillo y el cuerpo simplemente no me daba para más. No soy de los que se detienen fácilmente, pero cuando vi el letrero viejo del motel junto a la carretera, letras medio caídas y luces parpadeantes, sentí que era eso o dormirme al volante. Frené despacio, entré al estacionamiento y dejé el tráiler junto a una de las habitaciones del fondo. En recepción, el encargado apenas alzó la vista. Sin preguntar mucho, me dio la llave de la habitación 106. La habitación era lo que uno espera de un lugar así. Cama sencilla, ventilador ruidoso, una televisión polvosa que solo agarraba estática y un baño con puerta de madera hinchada. Pero estaba limpio, o al menos no olía mal. Cerré con seguro, me quité las botas y me dejé caer en la cama. Creo que ni recé, solo me rendí al sueño. El reloj marcaba pasada la medianoche. Me despertó un murmullo. Al principio pensé que era la televisión encendida, pero la pantalla seguía apagada. Entonces oí el susurro otra vez, como si alguien hablara bajo, muy cerca. Giré la cabeza y vi una silueta junto a la puerta del baño. Estaba de pie, no se movía. Era la figura de un hombre, eso lo vi claro, parado como si me estuviera observando. El corazón se me aceleró de inmediato. Me incorporé de golpe y encendí la lámpara de la mesita. No había nada. La puerta del baño estaba cerrada, todo en orden. Pensé que era el agotamiento, que a veces juega malas pasadas. Respiré hondo y volví a recostarme. Pero el sueño ya no venía tan fácil. Me tapé hasta el cuello y me quedé mirando el ventilador que giraba con un rechinido monótono. Tal vez una hora después volví a dormirme. Me despertó una presión en los pies, como si alguien se hubiera sentado ahí. No era una sensación leve, era real. El colchón se hundía ligeramente al borde de la cama, justo donde tenía los tobillos. Me quedé congelado, sin atreverme a mirar. Solo podía sentir ese peso frío, esa presencia muda. No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar hondo. Durante un minuto, o quizás más, me quedé ahí, esperando que desapareciera. Luego, muy lentamente, estiré la mano hacia la lámpara y la encendí. Otra vez, no había nadie, pero la huella seguía ahí. El colchón seguía deformado justo donde lo había sentido. Me puse de pie de un salto, encendí la luz del techo y abrí la puerta del baño. Nada, nadie. Me acerqué a la puerta de entrada y revisé el pasador. Cerrado. Revisé la ventana. Cerrada también. Y aún así, algo o alguien había estado en esa cama conmigo. No volví a apagar las luces el resto de la noche. Me quedé sentado en la orilla, con las botas puestas, observando cada rincón. En un momento dado creí escuchar que el agua del lavabo goteaba, pero al revisar estaba seco. Luego, el ventilador pareció detenerse un segundo, aunque el interruptor seguía encendido, como si algo invisible estuviera interfiriendo con todo.
Cada sonido se amplificaba en esa oscuridad artificial. Cada minuto se sentía más largo que el anterior. Al amanecer, apenas clareó el cielo. Tomé mis cosas y salí. El encargado apenas estaba abriendo la recepción. Le conté lo que había pasado, sin adornos, solo lo esencial. Lo vi palidecer. Se quedó mudo unos segundos. Luego bajó la voz y me dijo: «No es la primera vez. Esa habitación. Hace como un año mataron a un comerciante ahí mismo, en un asalto. Le robaron todo. Desde entonces, algunos huéspedes se quejan de ruidos, sombras o la sensación de no estar solos». Me quedé mirando la llave sobre el mostrador. El número 106 grabado en un llavero de plástico azul. Sentí cómo se me erizaba la piel. ¿Y no han cerrado esa habitación? «No hay pruebas», respondió encogiéndose de hombros. «Nadie quiere que se hable mucho de eso. Solo cambiamos el colchón. Pero, pues, eso no detuvo nada». Salí sin decir más palabra. Arranqué el tráiler con manos temblorosas. Durante un buen rato, mientras avanzaba por la carretera vacía, me costó mirar por el espejo retrovisor. Sentía que algo podía aparecer ahí, en cualquier momento. Una silueta, un rostro. Desde entonces, cada que tengo que dormir en la ruta, prefiero quedarme en el mismo tráiler, aunque sea incómodo. Ya no busco moteles baratos al borde de la carretera, no después de la habitación 106, porque en ese lugar algo no se fue. Algo quedó atrapado entre esas paredes, repitiendo la última noche que vivió, observando, sentándose al borde de las camas ajenas. Y yo no pienso volver a ser parte de eso, jamás.